Tenemos que hacer una gestión cultural que no sea sumisa, que permita brindarle a la gente la posibilidad de imaginarse cosas no tradicionales, que ya somos bastante no tradicionales en el ámbito de la gestión cultural, pero eso, que no responda necesariamente a lo que las instituciones públicas quieren escuchar, porque ya nos han demostrado, salvo el Cultural San Martín, que admiro mucho, ya nos han demostrado que responden muy lentamente a lo que realmente necesita el ecosistema cultural, el de calle, el de allá afuera, donde hay una cantidad de gestores culturales con problemáticas muy difíciles. En el caso de mi país son 2 millones de personas aproximadamente las que trabajan en la formalidad de la gestión cultural, en un país de 123 millones de habitantes. Luego hay una informalidad amplísima, pero en situaciones de precariedad, y el Estado sigue con una inversión baja. A mí ya no me gusta hablar de gasto, sino de inversión. Hay una inversión bajísima, hay alta precariedad, muchas veces sin perspectiva de género. Entonces yo digo, hagamos una gestión cultural indócil, no tersa, no una que responda a esos retos que tenemos allá afuera, que son muchísimos, y que con las artes y la cultura podamos efectivamente mostrar y demostrar, como seguimos haciendo, que son necesarias para la salud mental. Yo ayer me reí como una boba, pero lloré también, como dicen acá, lloré como una marrana en ese evento con Cassiari, porque él habló mucho de su padre y me espejé, ¿no? Resultó que no dejé de pensar en mi papá y me puse a llorar muchísimo, y yo decía, es que es impresionante porque lo disfruté y al mismo tiempo me salió más barato que haber hecho una terapia de muchos años en ese acto cultural del Teatro Coliseo, y lloré mucho y me acordé mucho de papá y de construir algo que yo tenía atorado, y eso es lo que hace muchas veces la cultura y las artes. Te confrontan, pero de una manera distinta, y al mismo tiempo te ofrecen, te rompen la cabeza, hacen que estemos más cerca el uno de los otros en un lugar. Yo no soy de esta ciudad y me sentía completamente conectada con todos los asistentes. Entonces, hagamos eso, seamos indóciles, seamos críticos, y busquemos una manera de dignificar desde nuestros propios recursos como profesionales. Entonces, tengo unas 15 anotaciones que las voy a tratar de reducir de lo que decía ese ensayo, y que ahora también a la distancia, porque ya estamos en pospandemia, tenemos algunos desafíos. El primero es reafirmar y comunicar de manera permanente, en forma análoga y digital, el valor estratégico que tiene la cultura para nuestros territorios, para las personas, para nuestros países. Creo que es una responsabilidad inherente a los profesionales de quienes hemos decidido emprender en cultura, ser autogestivos y estar participando activamente en la gestión cultural. 2. Debemos concebir a la gestión cultural de forma insumisa e indócil, y también incidir en eso que llaman el desarrollo humano, los derechos, la perspectiva de género, la innovación social, el desarrollo sostenible, es decir, cómo logramos de una vez y por todas que lo cultural se conciba de una manera estratégica, que nos permitan unas inversiones financieras también dignas, para que entonces la gente del sector pueda vivir dignamente. Ahí quiero hacer una brevísima acotación.
Hace unos días estuve trabajando en Río de Janeiro, me contrató como consultora el Banco de Desarrollo para América y Latina y el Caribe, la CAF, que son el tipo de clientes con los que a veces trabaja Conecta Cultura. Y les cuento un poco por qué traigo a colación esto de incidir con la cultura. Resulta que hace más o menos año y medio este banco decidió que quiere trabajar el tema de las economías culturales y creativas para desarrollarlas, fortalecer sus capacidades en América Latina y el Caribe. Y era interesante porque el responsable, digamos, el gerente que tomó esta cartera, que además se llama Gerencia de Desarrollo Urbano, vean el nombre, Gerencia de Desarrollo Urbano, primer slash, aguas de hídrico, segundo slash, tercer slash, economías creativas. Esa es la gerencia de CAF que ha decidido que quiere empezar a crear una estrategia. Y lo dijeron en Río, lo decía el gerente, que cuando le propusieron que desarrollara la estrategia, yo les hablo de un banco donde se reúnen ministros de Hacienda, básicamente, ¿no? Y gente de la banca multilateral, que él, en la primera conversación que tuvieron más o menos hace año y medio, 2 años, le dijeron, ¿economía qué? Y él hasta lo dijo, que sus colegas decían como con desconocimiento, pero también con desdén, ¿no? Economía. Entonces él dijo que el primer desafío era comunicar al interior del banco que las economías culturales y creativas en el mundo mueven 3.2 billones de dólares. No estamos hablando de una cifra mínima, estamos hablando de billones de dólares. Segundo desafío, él decía, y yo también lo creo, cuando no comprendemos algo, tendemos a descalificarlo, como nos pasa también en la interculturalidad. Cuando alguien que no es semejante a mí aparece, tendemos a descalificarlo. Y pasa en el caso de la cultura. Y ese evento de Río fue relevante porque fue diseñado específicamente para hablarle a los ministros de Hacienda, hablar con las bancas multilaterales de desarrollo. Estoy contenta de poner un granito de arena en esa consultoría para que en un tiempo, creo que no muy amplio, esa estrategia esté lista y entonces haya posibilidad de que varios emprendedores culturales que así lo deseen puedan acercarse a esta banca multilateral de desarrollo para solicitar financiamientos, ¿no? Y lo conté porque el mundo también cambia. Para mí hubiera sido muy extraño hace más o menos unos 20 años que yo decidí empezar a trabajar en esto, ver que una banca multilateral se involucrara con el tema de las economías culturales y creativas y que hablara de eso. Ya está pasando, entonces, pero tenemos que ser estratégicos y también tenemos que aprender a la narrativa de ese tipo, digamos, de instituciones que no son solamente públicas, sino que son financieras, y eso exige que asimilemos que nuestra profesión tiene que generar un debate de mayor altura, de mayor envergadura, entregar que nuestros entregables sean aún más profesionales de lo que ya son, pero también permitir procesos de mediación, de encuentro, punteos entre actores no tradicionales, y lo digo así, porque yo creo que Conecta Cultura es una suerte de agente no estatal de la cooperación cultural internacional. La CAF es un actor oficial, ¿no? Un actor reconocido a nivel en el sistema internacional, pero ONGs como Conecta Cultura, que hacemos una suerte también de trabajo de incidencia y de crear puentes entre los artistas, los gestores y aquellos que tienen los financiamientos,
nos volvemos eso, ¿no? Un actor no estatal, no somos el Estado, por supuesto, pero necesitamos decir con una narrativa clara qué aporta la cultura a la economía, pero a la cohesión social, a la salud mental, a la dignidad de las personas. Entonces hay que explorar y ejecutar una serie de acciones que tampoco nosotros hayamos ensayado nunca. Yo nunca me imaginé trabajando para multilaterales, para empresas transnacionales. Con las empresas transnacionales nos contratan como si hiciéramos responsabilidad social, pero en realidad lo que estamos haciendo con ellos es gestión cultural, aunque les cueste trabajo aún, digamos, como reconocerlas. Tenemos que esforzarnos por ofrecer soluciones conectadas con las personas. Me queda más claro que nunca que las comunidades son lo más importante. Cualquier tipo de comunidad, hay unas más vulnerables que otras, y entonces habrá que hacer mayor trabajo ahí en las que tengan una menor renta, digamos, o unas situaciones más desafiantes. Pero también hay que hablar con todo el mundo, ¿no? Algo que ha pasado en la cultura es que generalmente, y eso lo dijo un colombiano que se llama Jorge Melguizo, es como que si los del sector cultural hubiéramos secuestrado a la cultura y solo habláramos entre nosotros, lo cual está bastante bien hasta cierto punto porque somos una comunidad, pero nos hemos negado la posibilidad de abrirnos a tener diálogos inclusive empresariales con la banca multilateral, con empresas privadas, porque el Estado no va a tener plata que alcance, nunca, ¿no? Y nuestras demandas cada vez van a ser mayores, cada vez egresan más personas que se forman en gestión cultural y resulta que no hay trabajo o que hay un trabajo muy mal pagado. Y entonces eso tendrá que, la parte de la gobernanza tendrá que ser ampliar también la esfera de conversación con quienes hacemos interlocución. Trabajemos con la centralidad de la cultura, pero creo que también con los márgenes, porque en los márgenes pasan cosas interesantísimas, ¿no? Hacen que esos márgenes entren al centro, salgan. Creo que lo más rico el gran activo de la diversidad cultural es justamente esa diversidad de personas y prácticas tan distintas en diferentes puntos de América Latina y el Caribe. Y por hablar de márgenes, diré que es interesante un caso argentino acá. No conozco completamente la historia, pero sé que empezó en su habitación haciendo beats. Y hace poco ha ganado una cantidad de premios, ¿no? No le voy a hacer publicidad, pero todos saben de quién estoy hablando. Y se ha convertido, bueno, lo diré, Bizarrap se ha convertido en alguien que hackeó al mundo desde su habitación con una computadora.